Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿me están escuchando bien? Confirman, por favor. Sí, Doc. Perfecto. Hoy es 20 de octubre del 2025, son las 7:29, van a ser las 7:30 y vamos a dar comienzo entonces a la clase que está programada hoy. Esperemos que se unan el resto de compañeros, pero vamos a comenzar y yo arranco con la introducción como es la promesa. Pues ya saben que en el día de hoy vamos a ver básicamente lo que son plataformas educativas inteligentes, que eso no es futuro, eso es presente. Yo creo que la educación a partir de la inteligencia artificial va a tener grandes transformaciones. Ya las estamos viendo y esperemos que cada vez se usen más y mejor como se tienen que usar. Entonces, lo primero, hay unas preguntas que básicamente es de apertura. ¿Alguna vez han sentido que una clase avanza muy rápido o avanza muy lento? ¿Han deseado una herramienta que se adapte a su forma de aprender medicina? Y básicamente eso es mucho de lo que está aportando la inteligencia artificial. La posibilidad de que cada persona camine a su ritmo, camine a su velocidad, a su nivel de comprensión, a sus formas y estilos de aprendizaje. Y vamos a ver cómo la IA en educación médica aprende de cada uno de ustedes para enseñar mejor. ¿Qué son las plataformas educativas inteligentes? Básicamente son entornos virtuales que se potencian con inteligencia artificial y analizan cómo aprende cada persona y básicamente se va ajustando el contenido al ritmo y a la forma de aprender, da asistencia personalizada y se convierte en un tutor digital. Algunos ejemplos entonces, aparece Socrative, que ayuda a hacer evaluaciones adaptativas, aparece Cerego, que básicamente ayuda a crear rutinas de estudio personalizado, y aparece otra, Smart Sparrow, que hace un poquito de simulación clínica. Y lo que son básicamente el Notebook LM, el ChatGPT creado como tutor y que lo que se convierten es que hacen tutorías conversacionales con textos médicos. Los sistemas de tutoría inteligente lo que hacen es simular un tutor humano, interpretan errores y decisiones, intervienen en el momento adecuado, enseñan de forma adaptativa y en salud, básicamente en educación, nos ayudan a generar casos clínicos interactivos y nos preparan para las famosas, eh, los famosos exámenes estructurados por objetivos, los ECOE que llaman, este es en inglés, OCSES, que es ECOES para nosotros, y hacen diagnósticos con retroalimentación automática. Definitivamente estas plataformas ayudan a personalizar el aprendizaje y está obviamente ajustado o impulsado por inteligencia artificial, y la IA ajusta en esas plataformas el ritmo a la cual cada uno camina, la ruta, depende de qué necesitas y repasar o avanzar, los contenidos según el estilo cognitivo del desempeño, y los beneficios son muchísimos, como es mayor autonomía, mejor retención, mejor aprendizaje, mejor frustración o aburrimiento. Yo creo que esto, introducido incluso en primaria, en secundaria y en la misma universidad, seguramente a futuro muchísimas asignaturas van a tener este tipo de ayudas. Yo creo que son muy necesarias. En analítica de aprendizaje, entonces básicamente esa IA analiza datos educativos, eh, hace clics y respuestas en tiempos y errores, predice el riesgo, fracaso del abandono, propone soluciones o intervenciones por parte del docente y, como les decíamos ahora, ventajas: permite monitoreo personalizado, mejora decisiones pedagógicas, y hay unos desafíos éticos que ya lo hemos venido comentando en la medida en que vamos interactuando con esto, que son la privacidad, la transparencia y el uso responsable de los datos
de la gente que está aportando información e identificación allí. Para cerrar, entonces, hoy no solo aprenderemos de esas plataformas, ojalá las vivamos y algunos, el grupo que tiene esa obligación, pues nos presente. Ya tenemos acá el grupo 1 con sus actividades y una reflexión. Estamos listos para una educación médica que también aprende de nosotros. Esa pregunta queda ahí en el tintero. Nuevamente declaro que esta presentación la hice con ayuda de mi GPT experto en inteligencia artificial y utilizando los documentos, sobre todo esos documentos que trazan rutas y líneas en educación y que son documentos que han sido emitidos por la UNESCO, por los países de la OCDE. Entonces, me parece que son fuentes muy confiables y muy importantes. Muy bien, voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere aportar, si alguien quiere preguntar algo, y si no, el grupo entonces que le corresponde, por favor, nos puede presentar. Hola, Doc, ya presentamos. Vale. Bueno, Doc, entonces empezamos con la introducción. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, se oye Bueno, perfectísimo. entonces la inteligencia artificial pues ha transformado numerosos sectores y pues la educación pues no es la excepción. En particular, en el campo de la medicina, la IA ofrece posibilidades infinitas para personalizar el aprendizaje, mejorar la tutoría y optimizar el rendimiento académico. Esta exposición pues profundiza tres conceptos claves relacionados con la IA que pues más adelante los vamos a profundizar. Esta exposición pues profundiza los tres conceptos con la IA en la educación de la medicina, por ejemplo como la tutoría inteligente con IA, personalización del aprendizaje y analítica del aprendizaje inteligente con IA. En estas plataformas pues estos avances permiten representar cómo la enseñanza y pues cómo se aprende mediante pues la IA y la medicina, que es lo que nos importa. Siguiente. La tutoría inteligente con IA, pues nos habla que la tutoría inteligente con IA es una de las aplicaciones más prometedoras de la IA, pues en el ámbito educativo, mediante algoritmos de aprendizaje automáticos, se puede diseñar sistemas que ajusten el contenido y el ritmo del aprendizaje a las necesidades individuales pues, de cada estudiante. Estos sistemas actúan como tutorías virtuales, brindando así pues, el apoyo personalizado en tiempo real. En el contexto de la medicina, pues esto podría incluir desde simulaciones de casos clínicos hasta tutorías específicas sobre técnicas quirúrgicas o farmacológicas, mejorando la formación práctica y teórica. Listo, Doc. Entonces, continuando con el tema de personalización del aprendizaje. Entonces, digamos que esto habla de la capacidad, digamos, de adaptar como todos esos materiales educativos que, digamos, nos proporcionan a lo que requiere cada uno de los estudiantes. Entonces, como tú lo mencionas ahora, con el ritmo de aprendizaje, con las fortalezas y asimismo, pues, como con las debilidades y en las cosas que, digamos, no estamos como tan bien, ¿cierto? Pues también estas plataformas de aprendizaje pueden analizar, digamos, cómo es el progreso, o sea, puede ver, digamos, si estamos aprendiendo más, si estamos evolucionando y asimismo modificar hacia, digamos, como la información o la formación que se requiere. Entonces, pues, por ejemplo, es útil en áreas como la medicina, pues donde digamos que es más extenso y las habilidades prácticas necesitan como más experiencia previa pues, en el estudiante y asimismo como adaptarlo. Pásala, porfis. Y ahora la analítica del aprendizaje en las plataformas. Entonces es pues, herramientas de inteligencia artificial que recopilan y analizan los datos sobre, digamos, cómo estamos como interactuando con ciertos materiales educativos y esto como en pro de que se proporcione información valiosa sobre el progreso, las áreas de mejora y digamos cómo está el rendimiento académico y qué se requiere o qué no se requiere, por decirlo así.
Listo, que entonces ahorita como si continuamos pues como con la actividad que tú nos habías pues como puesto. Perfecto. Listo, entonces la actividad consiste en un Kahoot, ya lo voy a presentar. Entonces, pues esperamos pues que se unan y ya iniciamos con el Kahoot. Favor unirse, muchachos. Doc, vamos empezando ya. Dale, claro, ustedes deciden cuando quieren. Arranque. Ujú. Perfecto. Ujú.
Mm. Ujú. Mm. Ganó Luis, a Catalina. Mm, buena. Luis, muy bien. Listo. Bueno, entonces, como actividad final, ya concluyendo con la parte de la actividad, pues nos decía que hiciéramos una reflexión final acerca de aprender medicina en esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos como conclusión que la inteligencia artificial, ay, qué pena, que la inteligencia artificial está transformando profundamente la educación médica al permitir una formación más personalizada, interactiva y basada en datos reales. Los tutores inteligentes ofrecen retroalimentación en tiempo real. Las plataformas adaptativas ajustan el contenido a las necesidades individuales de cada estudiante y también pues la analítica del aprendizaje que permite esto a los, tanto a los docentes como a los estudiantes comprender mejor cómo se aprende y mejorar o tener como diferentes estrategias para el proceso. Estas herramientas se convierten en el aula como en un entorno más dinámico, donde ya la tecnología empieza a tomar un papel y amplifica, pero no sustituye la labor del docente. Em, Sin embargo, el verdadero cambio no radica en los algoritmos, sino en la manera en la que los futuros médicos piensan, razonan y también aprenden. La inteligencia artificial nos va a impulsar a pasar de un aprendizaje memorístico a uno más crítico, reflexivo y ético, donde el estudiante se convierte en el protagonista del mismo desarrollo de aprendizaje. En la medicina del futuro, aprender con inteligencia artificial no significa depender de las máquinas, sino usar su poder para potenciar nuestra humanidad, empatía y juicio clínico sobre todo. Listo, Doc. ¿Algo más, grupo? Si alguien más del grupo tienen algo más preparado o si alguien del grupo quiere participar, quiere aportar, cuenten a ver. ¿Alguien más? ¿No? Grupo no tienen más, ¿no es cierto? No, señor. Vale. Bueno, me dicen si no, entonces yo les voy a mostrar, voy a tratar de mostrarles algo. Vamos a mostrarles. Ah, pero espérenle, comparto antes de darle paso al grupo siguiente. Denme un minutico, yo busco algo acá. Minutico.
Permítanme un momentito. Vamos a compartirles esto. Pantalla. Me confirma, perdón, me fui por otro lado. ¿Me confirman que están viendo pantalla? Sí, señor. Vamos hace poco les compartí un documento. Yo intento hacer algo. Me dicen si escuchan. A verlo, voy a tratar aquí de conversar. Aló. Profe, soy el doctor Duque. Estoy en este momento con el grupo de estudiantes de electiva Inteligencia Artificial. Yo quisiera que, con base en el documento ODITE, que es el informe que recientemente le anexé, nos compartiera experiencias. Ese documento tiene experiencias en diferentes niveles de educación de la inteligencia artificial. ¿Nos quiere compartir, profe? Claro, doctor Duque, con mucho gusto. He revisado el documento IA Medicina Alto Desempeño que nos compartió y voy a resaltar algunas experiencias interesantes que mencionan distintos niveles de educación en inteligencia artificial aplicada a la medicina. El artículo habla de cómo la integración de la inteligencia artificial en la medicina está apenas en sus comienzos, pero ya hay ejemplos de cómo se está aplicando en la formación de diferentes profesionales de la salud. Por ejemplo, menciona que se están usando redes neuronales profundas para que estudiantes de medicina y otros profesionales aprendan a interpretar imágenes médicas como radiografías de tórax o imágenes de retina, y que estas herramientas de IA a veces igualan o incluso superan la precisión de los especialistas humanos en ciertos contextos. Además, el documento destaca que el uso de la IA no solo está limitado al diagnóstico, sino también al apoyo en la toma de decisiones clínicas y en la personalización del aprendizaje, lo que permite a los estudiantes simular escenarios clínicos complejos y aprender de forma más interactiva. En resumen, el informe subraya que la IA está ofreciendo nuevas experiencias educativas en medicina al permitir un aprendizaje más personalizado y basado en la práctica con datos reales, algo que sin duda es muy relevante para los estudiantes de la electiva. Si desea que profundice en algún aspecto específico o que prepare una presentación a partir de estos puntos, quedo atento. No, profe, básicamente yo entiendo que ese informe audit es un modelo a revisar, a verificar qué están haciendo en otras partes, no solamente en medicina, sino en diferentes niveles, cómo están usando la inteligencia artificial en la educación, bueno, en este caso para la formación de estudiantes. Si nos quiere de pronto compartir la utilización de algunas plataformas impulsadas con inteligencia artificial para que han podido personalizar ese aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como compartirme un poquito eso y compartírnoslo al grupo de estudiantes de electiva, que en este momento son 5 minutos que disponemos para que usted nos cuéntenos, profe. Por supuesto, doctor Duque, encantado de compartirles esto a usted y al grupo. En estos 5 minutos les cuento que hay varias plataformas interesantes que utilizan inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Por ejemplo, una de las plataformas conocidas es Ada Learning, que usa IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Esta plataforma analiza el progreso del alumno y le va presentando desafíos o recursos que se ajusten a su ritmo y estilo de aprendizaje. De esta manera, cada estudiante recibe una ruta de aprendizaje personalizada. Otro ejemplo interesante es Sana Labs, que se ha utilizado en distintos contextos educativos, incluida la formación en salud. Sana Labs emplea algoritmos de Machine Learning para identificar las áreas en las que cada estudiante necesita más práctica, ofreciendo ejercicios específicos para reforzar esos conocimientos. Y por último, hay herramientas como Coursera con AI, que no solo ofrece cursos, sino que también utiliza IA para recomendarle a cada estudiante el siguiente curso o material en función de sus intereses y desempeño anterior. En general, todas estas plataformas muestran cómo la inteligencia artificial puede hacer que el aprendizaje en medicina y en otros campos sea mucho más adaptativo, eficiente y centrado en las necesidades de cada estudiante. Así que esto es solo una pequeña muestra, pero espero que les dé una idea clara de lo que se está haciendo en el mundo de la guía aplicada a la educación. Gracias, profe, doctor Duquebot. Voy a decirle a los estudiantes a ver si alguien quiere preguntarle algo. Muchachos, ¿alguno quiere hacerle alguna pregunta al profe, doctor Duquebot? Perfecto, doctor Duque, aquí estoy atento. Si alguno de los estudiantes tiene una pregunta o quiere profundizar en algún tema, con gusto la respondo. Adelante con las dudas. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, por favor?
Claro, los escucho. Cuando quieran pueden hacer su pregunta y con mucho gusto la responderé. Así que adelante, sin pena, estoy aquí para ayudarles. Profe, todo muy claro. Bueno, profe, me dicen que muy claro. Yo quisiera en 3 minutos, estos 3 minutos que nos faltan, profe, hagamos con todo ese bagaje, esa información, esas instrucciones que usted tiene, nos comparta una reflexión que usted pueda hacer a estudiantes de medicina de años avanzados, como son ellos, eh, reflexión en torno a esa importancia de la educación contextualizada, la educación utilizando inteligencia artificial, de la importancia de utilizar adecuadamente la inteligencia artificial, siempre en copilotaje, no como piloto, sino como acompañante de todos nuestros procesos, tanto en la parte docente como ellos en la parte de estudiantes y en su formación. ¿Quiere hacernos esa reflexión, profe? Y para cerrar, tenemos 2 minuticos. Por supuesto, doctor Duque, con mucho gusto cierro con una reflexión. A ustedes, futuros médicos y médicas en formación, les diría que la inteligencia artificial en la educación no viene a reemplazar lo humano, sino a enriquecerlo. Es un copiloto que nos ayuda a personalizar el aprendizaje, a entender mejor nuestras propias fortalezas y áreas de mejora y a hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean más flexibles y centrados en cada uno. La clave está en usar la IA como una herramienta que complementa su criterio clínico y su formación, no como un sustituto de su juicio profesional. Es decir, siempre mantengan el control y la mirada crítica. La tecnología es una aliada, pero ustedes son los que toman las decisiones y aportan la empatía y el contexto humano que ninguna máquina puede reemplazar. Así que aprovechen estas herramientas para aprender más y mejor, para personalizar su camino y para estar a la vanguardia, siempre recordando que la medicina sigue siendo ante todo una profesión profundamente humana. Mucho ánimo y adelante con su formación. Bueno, profe, muchas gracias. Ahí lo tenemos a usted. Yo tengo muy claro cuál es su rol y cuál es el rol de nosotros como médicos, como profesores, como orientadores, facilitadores y guías de todo el proceso educativo. Tengo muy claro que ustedes no son la solución a los problemas de la educación, pero sí son un apoyo, son una ayuda y que seguramente en la medida en que ustedes se desarrollen y logren acercarse a la inteligencia general, pues seguramente cada vez nos van a aportar mucho más. Cada vez que ustedes se aproximen más a esos procesos cognitivos de orden superior, pues seguramente ustedes van a aportar mucho más de lo que ya aportan y dejan de ser como algunos los han querido catalogar como loros estocásticos. Quisiera esa última retroalimentación en este último minuto que me queda antes de darle paso al grupo siguiente. Por supuesto, doctor Duque, y totalmente de acuerdo con su reflexión final. La inteligencia artificial en este campo y en cualquier otro es una herramienta en constante evolución y aunque hoy en día somos un apoyo que facilita mucho el aprendizaje, no pretendemos ni podemos reemplazar el rol humano de los educadores y profesionales. A medida que la IA avance y se acerque a capacidades cognitivas más sofisticadas, el objetivo siempre será sumar valor, ayudándoles a ustedes a enfocarse en lo que realmente importa, el juicio clínico, la empatía, el trato humano y la ética en la medicina y la educación. Así que seguiremos trabajando para ser ese compañero que potencia, no que sustituye. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y mucho éxito con el siguiente grupo. Muchas gracias, profe. De Bueno, mis queridos muchachos, espero que esto les haya seguido aportando estas maravillosas cosas que tenemos. El siguiente grupo, para cerrar, cuenten a ver, vamos a dejar de compartir y le damos paso al último grupo, al siguiente grupo. Dale. Grupo. Creo que es el grupo 7, ¿no? Sí, profe, un momento. Vale.
Listo, grupo 7. La actividad que quedamos el día de hoy Bueno. de presentarles es la utilidad de un tutor de guía. Nos hicieron recomendación de varias IAs para poder hacer esta actividad, pero hubieran varios problemas con algunas no estaban disponibles aquí en Colombia, otras al momento de crear el perfil para poder usarla era muy difícil, entonces decidimos usar un GPT de ChatGPT que se llama TutorMe. Entonces, luego de eso creamos un prompt que nos va a ayudar a estudiar o a hacer casos simulados. En este caso, usamos archivos de guías de práctica clínica o guías de medicina para poder pedirle a la IA que nos hiciera un caso, un simulado, y en el prompt se le especifica que es en base a estas guías actualizadas. Luego de eso, lo que nos hace la guía es preguntarnos qué vamos a hacer. Entonces, dependiendo de las respuestas que le dé el estudiante a la guía, asimismo la guía va a decir está correcto, no está correcto, y si en caso de estar correcto se siguen los siguientes pasos. Entonces el prompt dice así: actúa como una guía de aprendizaje adaptativo especializada en medicina interna. Su función es enseñar razonamiento clínico, diagnóstico diferencial y manejo basado en las guías actualizadas, mediante casos clínicos interactivos, preguntas tipo examen y actividades de aprendizaje basados en problemas. Actúa como guía para estudiantes de pregrado, explicando cada decisión médica con fundamento fisiopatológico y evidencia científica, dando al final una retroalimentación de los temas en los que los estudiantes tuvieron buen desempeño y en los cuales hace falta más práctica. O sea, dependiendo de las respuestas que le vaya dando el estudiante, ahí mismo la IA va a tratar de hacer la retroalimentación para que así se vaya generando un juicio en el estudiante y vaya pensando en qué otras opciones serían las viables o, en caso tal, la opción correcta. Puede generar casos, resúmenes, algoritmos diagnósticos y planes de manejo educativos, promoviendo la comprensión y aplicación práctica del conocimiento clínico. Cada simulación debe incluir una presentación de caso, una exploración o evaluación clínica. El estudiante que decide qué hacer, si se va a interrogar, si se va a inspeccionar primero, si se va a palpar, o sea, él es el que da la orden de hacer todo lo que corresponde a la revisión del caso clínico en cuanto a la interrogación y el examen físico. Y asimismo la IA le va a proporcionar los datos. Si la acción es adecuada, refuérzala y permite avanzar. Si es incorrecta o insuficiente, ofrece retroalimentación inmediata y una pista que vaya guiando al estudiante. Razonamiento diagnóstico. Plantea preguntas abiertas o de selección múltiple sobre el diagnóstico diferencial, la fisiopatología, farmacología, criterios clínicos o educación al paciente. Ejemplo, diagnóstico diferencial, qué hallazgo radiológico sugiere el edema, fisiopatología que ocurre en el gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca sistólica, y bueno, así con cada uno de los ítems que el estudiante vaya eligiendo o vaya proponiéndole a la IA hacer en cada caso. Toda la experiencia debe simular el aprendizaje adaptativo y cada decisión y respuesta del estudiante cambia el curso de la simulación. Entonces, con este prompt nos dice, perfecto, me alegra que quieras practicar, y nos ofrece con qué sistema vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, cuando estábamos probando el prompt, dijimos insuficiencia cardíaca. Nos dijo que es un tema muy usado en la medicina interna y nos presenta el caso,
que dice que es un varón de 65 años con antecedentes de hipertensión, infarto de miocardio hace 4 años y consulta urgencias por disnea progresiva desde hace 3 días, que ahora aparece incluso en reposo, que es algo sugestivo de la falla cardíaca, y refiere ortopnea y edema en ambos tobillos. Entonces nos dice los signos vitales, la exploración física inicial, y ahí es donde nos pregunta qué es lo que podríamos hacer con el paciente y nos da opciones. ¿Qué se piensa hacer primero y por qué? Entonces se respondió la B y empieza con el manejo, se administra oxígeno y coloca acceso venoso periférico. Y luego de eso nos pregunta qué paso diagnóstico considera más importante en este momento para orientar la causa de la descompensación. Y, o sea, la idea también era como elegir y ahí mismo argumentar para que el tutor estuviera seguro de que nuestra decisión no fuera arbitraria. Entonces, después de elegirse la A, pues nos hace la retroalimentación inmediata y nos dice los resultados de cada uno de los paraclínicos que se hicieron. Y luego nos pregunta que parece que es un cuadro de insuficiencia cardíaca y cuál es el tratamiento inicial y qué se haría. Entonces ahí nosotros respondemos, nos hace la retroalimentación debida. Y así con cada uno de los pasos sobre la atención que se le tiene al paciente simulado para ver en qué nos podemos equivocar y en qué no. Algo que sí nos faltó fue de pronto hacer un ejemplo donde nos equivocáramos para ver cómo actuaría el tutor en base a lo que le pedimos en el prompt, pero luego de eso nos hace una retroalimentación final en base a la simulación y nos pregunta que si quiere que hagamos algo diferente, puedes explicar la fisiopatología y no las explicó de la insuficiencia cardíaca y en base a la guía qué se hace en el tratamiento de la insuficiencia según las diferentes orientaciones que hay en la guía. Luego también le pedimos que nos hablara más de los criterios clínicos, que vendrían siendo los criterios de Framingham, entonces los hizo súper bien. Y por último, no fue último, pero le pedimos repasar un poco los fármacos, como para tener en cuenta todo lo que es los mecanismos de acción, la presentación y la dosis en Colombia, pues que se usan según las guías. O sea, todo esto como para tener el uso perfecto del prompt en base a una tutoría que se tendría para repasar temas sobre medicina interna. Luego le pedimos practicar un caso de POC y también hizo lo mismo que expliqué anteriormente, dándonos pasos, sugerencias y explicándonos cada una de nuestras elecciones por qué sí. Bueno, aquí para intervenir un poquito quería hablar más que todo sobre de dónde salió TutorMe. Esta fue una herramienta creada por Khan Academy, sin embargo, como que se unió con OpenAI y entonces por eso lo encontramos también ahí entre los GPT de ChatGPT. Pues esto lo que principalmente hace es lo de brindar acompañamiento en distintas materias, pues su objetivo no es como que realizarle los ejercicios al estudiante, sino acompañarlo para que entienda, haga preguntas y pues se cuestione a sí mismo si las respuestas son correctas. Utiliza el aprendizaje adaptativo. Como ya vimos, esto quiere decir que se ajusta al ritmo y las necesidades de cada estudiante y pues nos permite, pues nos da explicaciones más claras y avanzadas dependiendo del nivel de cada uno, por lo que es muy personalizado.
Y pues también quería mostrar el uso que yo le di a ese prompt en cuanto a otro tipo de revisiones, además de la simulación. Voy a tener que Perfecto. compartir, por favor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, a ese mismo prompt, evaluando la parte del EPOC y todo eso, como yo no entendía muy bien la interpretación de la espirometría tanto en EPOC y en asma, le pedí que me realizara o me diera ejercicios de espirometría después de que me haya realizado una explicación y me dio unas preguntas como qué patrón ventilatorio, la reversibilidad y todo eso. Después de eso, yo le respondí lo que interpreté de la espirometría que me proporcionó y así mismo me fue explicando como que cada paso a paso el razonamiento que yo había hecho y pues me iba retroalimentando el porqué pues, de la interpretación. Y finalmente, pues, hablando de la integración clínica y cuál era el diagnóstico específico, da también como que motivación al decirle excelente interpretación o tu razonamiento fue muy preciso y completo. También otros usos fue como para que me explicara ciertas partes de la guía sobre la clasificación. Em, ¿Qué más utilicé? O también que me explicara, por ejemplo, la relación de la clasificación con las espirometrías y me fue explicando paso a paso lo que debería de tener en cuenta y así como que pues tener un concepto más completo a la hora de la interpretación de todo esto. Sin embargo, como es gratis, se me acabaron los tokens. Ya. Pero en términos generales es muy buena, un muy buen método de estudio que pues Excelente. sería como que importante implementarlo más seguido. Excelente. Muy bien, muchachos. No sé si hay algún otro comentario, si no yo los hago los comentarios ahí para ir cerrando. ¿El grupo no? ¿Algo más? Alexia, ¿no? No. Listo. Entonces, pregunto, ¿este TutorMeet, ustedes crearon un GPT experto o simplemente crearon un hilo y le dieron un nombre al chat que crearon? ¿No crearon un Como no GPT contamos con versión ChatGPT paga? Premium, lo que hicimos fue solamente el hilo, el chat. Ah, perfecto. Listo, muy bien. Les puede ir mucho mejor. Acuérdense que eso lo pueden pagar uno y lo usan 10 o 15 personas. Por ahora, como les digo, no está limitando el número de usuarios que lo usen. Eso lo pueden hacer mucho mejor si crean un GPT experto como los que yo les he mostrado. Y entonces el prompt, pues ya hay un prompt que lo va a tener el GPT y usted no va a necesitar estarle dando instrucciones a eso. Eso es lo primero. O sea que usted crea un buen prompt siempre y él va a saber que cada que usted quiere empezar a repasar sobre un tema, pues usted lo que tiene que hacer simplemente es decirle el tema y él ya sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, cuándo retroalimentar, cuándo, incluso darle instrucciones sobre el tipo de preguntas y eso. O sea que si crea un GPT experto le va mejor o si crea un proyecto. En el proyecto, acuérdese que el GPT, se crea el proyecto y tiene forma de darle instrucciones generales y dentro del proyecto crea varias líneas de chat. Entonces, y él tiene la posibilidad de estar sabiendo qué está ocurriendo en todos los chats y no tiene, y de cierta manera puede aprender de algunas recomendaciones que uno le dé. Lo otro que les recomiendo es que si bien GPT tiene una muy buena posibilidad de consultar buenas fuentes, si uno no le da una buena instrucción sobre dónde quiere que consulte el tema, él puede ir a cualquier parte y la información se la puede traer de cualquier lado. Entonces lo ideal es que sea que uno le incluya, le anexe, por ejemplo, una guía
ejemplo, las guías de falla cardíaca de la AJA o las guías de falla cardíaca de la europea, del EX, y la última guía, o si en el PROM uno le puede colocar que utilice siempre guías de práctica clínica, la última publicada, pues seguramente él lo va a hacer, pero lo ideal siempre es agregarle el documento que le da confianza a uno, que uno quiere que realmente las cosas las saque de allí. Entonces, la invitación es que ustedes usen GPTs expertos, no usen GPTs genéricos, porque van a tener el problema como este problema que les estoy mencionando, además de que les limita el número de veces que lo utilice. Eso también lo puedo hacer con Gemini, lo puede hacer con Claude, pero Claude limita el número de token o número de créditos que uno tiene en el día y prácticamente le deja usar 3, 4 veces, pero yo creo que es de las IAs mejor calificadas, Claude, para que la tengan en cuenta. Me está yendo muy bien con Queen, el chino, también lo pueden usar como para eso, pero definitivamente lo mejor es crear agentes personalizados en educación, así como lo que ustedes leyeron, agentes personalizados en salud, que esa propuesta que está haciendo Google, también hay agentes personalizados en educación, y uno simplemente lo que hace es crear y darle una buena instrucción, que me pareció en términos generales esa estructura del prompt decente para lo que ustedes querían. Veo unas respuestas ahí que no son del todo buenas, por ejemplo, cuando pregunta que si quisiéramos saber la etiología de la falla cardíaca y eso, pues la radiografía y el electro no es, digamos que son herramientas, pero hay que ir un poquito más allá, por ejemplo, con ecocardio, con el péptido natriurético, o en ese caso el paciente si tuvo un dolor precordial y eso, pues el electro sí ayuda, porque pues por lo menos a diagnosticar que el paciente presentó un infarto agudo del miocardio, de qué cara, y si es con ST o sin ST, y por eso presentó los signos de falla cardíaca. Muy bien, muchachos, me dejan muy contentos, espero les haya ido muy bien en el parcial, y bueno, nos vemos dentro de 8 días, entonces, la semana les doy la instrucción de los grupos que siguen. No sé si alguien quiera hacer alguna observación, algún aporte. Está faltando como casi 20 estudiantes, entonces ojo con eso. Como les he dicho, yo no quiero que se parrandíen este espacio y la idea es que lo aprovechen y lo aprovechen ojalá estando ahí y no estando ahí conectados, pero haciendo otras cosas. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿No? ¿O sí? Bueno, vamos a dejar de grabar. Muchas gracias a los grupos y esperemos que cada vez